Me encanta cómo se ve la cara. Dan ganas como de darle una galleta. Solo digo que me gustaba más el grandote. The next. Ojo, ojo. No soy súper fan de Harry Potter. Me gustan las películas. Me he leído la mayoría de los libros. Me gusta, pero no soy fan frustrado como hay muchos. Espero que si me pierdo de algo, no vengan, ¡ay, no eres fan! Tengo una amiga, bueno, tengo varios amigos que son súper fan de Harry. Tengo entendido que esta primera temporada de HBO va a abarcar el primer libro, que es el más cortito. Lo tengo aquí. Tiene 300 páginas. Lo menciono porque, aunque sea cortito, las películas tienen un detalle de que no abarcaron todo. Honestamente, es lo que espero de la serie. Espero que abarquen cosas que las películas no hicieron, como subtramas que no metieron, subtramas que metieron pero que las resumieron muchísimo. Por ejemplo, el pasado de Voldemort. En los libros tú entiendes por qué es como es. Te narra también la búsqueda de los objetos y convertirlos en Horcruxes, bla, bla, bla. Pero en las películas el villano se siente un poquito más simplón, más simple. Hay personajes que aparecen en los libros que en las películas no. Desde mi punto de vista de una persona neutra, no super fan ni hater tampoco, espero experimentar una sensación distinta a las películas, donde sí detallen de una manera más fiel las novelas. Aunque hay cosas de las novelas que me gustaría que corrigieran, pero soy fan del cine, espero que la cinematografía sea inmersiva, que se sienta fantasía, que se sienta en el ambiente donde está desarrollado Harry Potter. Let's fucking go. Confío en ti, HBO. I told you. You are a normal boy. And you're going to start acting like one. You think you're something special? Qué cool. There is nothing special about you. About you. Cállate. Bitch. I've always wanted to know about my parents. Me gustó mucho el detalle de Your parents were the del kindest, corte. bravest people I ever met. Agri. They A were ver. funny and clever. And they stood up for what they believed was right. Sí, se ve bien. Me gusta mucho la cicatriz, que The no next se time ve I see you tan, will be in Hogwarts. tan clara. Se ve más que una cicatriz. Hay que acercarse bien para notarlo. Uy, se ve. No me mencionaron, no me mostraron a Rob de espalda, pero me gusta Mr. la Potter. profe. I think we can expect great things from you. Se ve genial. Hey. Let's see who you are. Lo bien toca. Hey, Are you Hubo really polémica Harry con- Potter? Are you really Harry Potter? Eso es increíblemente rápido. Diciembre de este año. No sé cuántos episodios va a tener, pero por lo menos tenemos fecha, ¿verdad? Voy a verlo de nuevo haciendo pausas. Bien. Entonces, let's go. I told you. You are Me gusta cómo se ve. Sí, pobre Harry. Viviendo debajo de una escalera. a normal boy. Esto aquí, no sé si soy yo, pero esto aquí, estos pasillos, se ven bastante modernos. Cuando yo pienso en Harry Potter, pienso en una época un poquito... Bueno, mejor no sigo. Pero ese pasillo ahí me dio la sensación como que, no sé, me sacó un poco de la magia. Pero sí, obviamente Harry va a la escuela. And you're going to start acting like one. Ok. Smooth You think looks. you're something special? No recuerdo bien. Yo mencioné lo del detalle del recorte, pero no recuerdo bien si en las películas pasó. Yo creo que no.
Ahí voy con los detalles del libro. No sé, déjenme en los comentarios si ustedes están esperando algo de los libros que nunca apareció en la serie, algún desarrollo especial, como el interés aquí, para no darle spoiler, de nuestro prota, que en los libros sí la desarrollan bien a ella, tiene carácter, personalidad, y en las películas casi no aparece, se siente la relación media forzada. There is nothing. Y me encanta cómo se ve la cara. Dan ganas como de darle una galleta. La expresión me encanta. Porque esa es otra, de que los actores tienen que convencerte y de que te olvides de los antiguos actores de las películas. Porque yo sé que puede ser difícil para muchos, pero una nueva generación. El rostro es así, es como odiable. Special. Ustedes se fijaron que ahí en esa escena casi no se nota la cicatriz, porque una cicatriz que tú tienes desde que naces, pues obviamente se sana, se va borrando con el tiempo, no borrando, sino como haciéndose más imperceptible. Y me gusta que no resalta, que de lejos tú puedes ver, ah, mira, ese es Harry Potter, mira la cicatriz en la frente, no. Como está aquí me gusta mucho. Y no está tan perfecto el rayito. About you. They were Hagrid no está mal, me gusta, tiene la misma vibra, el pelo, la caracterización está cool. Ahora, hay un detalle que a mí personalmente me gustaba más el Hagrid de las películas por lo grande que era. Ese tamaño de él me hacía verlo más fantástico. Fantástico me refiero al mundo de magia y todo eso. De que no estoy en la esquina de mi casa, hay personas grandes, hay monstruos, hay animales, etcétera, etcétera. Este Hagrid en concreto lo veo como de un tamaño normal. Incluso, funny miren, and clever. la escena de la escalera. They stood up for what they believed was right. Cool la cicatriz. Miren, aquí en la escalera, si ustedes se fijan, Harry crece y posiblemente va a estar del mismo tamaño de él. Eso es un detalle mínimo, sin importancia. Solo digo que me gustaba más el grandote. The next Eso sonó time I see extraño. you, Cool. No sé, no he investigado acerca de los actores, pero supongo que la familia de Ron son pelirrojos de verdad y no es tinte ni caracterización. Está bastante cool. Está bastante cool cómo se ve todo. Hay dinero. Jeje. Me hubiese gustado de que el gorro muestre su rostro, porque en las películas la animación de la boca y los ojos se vio cool en su tiempo. Hay mucho dilema con los efectos visuales de hoy en día, porque hay películas y series más antiguas que algunas modernas, y las modernas a veces tienen unos efectos más feos, por así decirlo, o menos trabajados. También, obviamente, hay películas viejas que en esos tiempos uno decía, wow, qué impresionante, pero si la ves ahora, como El Rey Escorpión o La Momia, que si la ves ahora dice, qué feo está eso. Pero me hubiese gustado ver la animación del sombrero para así hacer una comparativa. HBO es HBO. Si han visto Juego de Tronos, se darán cuenta que los efectos visuales, ellos no flaquean en esa parte. Así que tengo fe de todo. Y el movimiento de la escoba cuando estén volando, jugando, eso también me gustaría verlo. Ojalá que sí sea inmersivo, que no haya efectos feos que te saquen y te digan, eso se ve muy fake. Pero repito, es HBO, confío totalmente. Y además es una saga Harry Potter, una saga más vendida de la historia. Entonces, creo que sí. Mr. Potter, I think we can expect great things from you. Ese es Malfoy. Déjame ver. Creo que sí. ¿Qué les digo? El de las películas me gustaba porque sí tenía cara de odioso, cara de yo soy hijo de mi papá, tengo mucho dinero y puedo hacerte bullying. Puede sonar prejuicioso, lo sé, pero su rostro no me da como que esa vibra de malote. Repito, debo esperar la actuación, pero el peinado, como que los rasgos faciales, como que
sí puede hacer maldad, pero qué sé yo, lo veo más bonachón. La expresión del Malfoy de las películas era como, no sé cómo explicarlo. Quiero leer los comentarios, quiero que todos los que vean este video den like, se suscriban, que hay muchas reacciones de anime, vienen muchas reacciones de películas y obviamente también la reacción a la serie cuando se estrenen en diciembre. Pero quiero leer los comentarios de las cosas que le gustaron, las cosas que no le gustaron. Y recuerden que esta es una opinión neutra. Ni muy fan, ni hater, solamente alguien que le gusta. Eso lo quiero ver. Y esto es un teaser. Posiblemente en unos meses veremos un tráiler más completo. Está durísima la vestimenta de Harry. Uy. Se limitaron a no mostrar ningún efecto. O sea, ni del sombrero, ni de las plantas esas. Se me olvidó. Se me olvidó el nombre. Pero si se fijan, no mostraron ningún efecto. Se limitaron a eso. Como que lo están guardando. Me gustó muchísimo esa escena de Harry y Ron jugando en el tren. Me sentí un poquito nostálgico. Potter. Número 7. Ya ustedes saben. Voy a esperar a la actuación. No pienso opinar. Are you really Harry Potter? Me gustó mucho, de verdad. Dejen en los comentarios las cosas que le gustaron del teaser, las cosas que no le gustaron, las cosas que no salieron en las películas, pero sí esperas a que salgan en la serie. Nada, nos vemos en otra. Suscríbete, da like, comenta y todo eso.